el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Book 593. ¿Cómo le dirías a la Elsa de hace 10 años que compre este libro? Porque yo supongo que hace 10 años tú reconoces, estabas buscando que tu hijo cambie, que esto se revierta y sea algo pasajero. Entonces probablemente no es este libro que buscabas hace 10 años. ¿Cómo hacértelo llegar? Mira, creo que lo digo en el prólogo, yo busqué libros humanos, busqué libros cercanos. Quería encontrar algo, pero hace 10 años, 11 años, no encontré. Encontraba posiciones, de un lado todos a favor de la homosexualidad y del otro lado todos en contra. No encontraba un testimonio o un libro que me condujera de manera dentro de la normalidad de una vida de familia hacia el reencuentro con el hijo. No lo encontré. Y eso es una realidad. Cuando yo buscaba en internet, buscaba en todas partes y eran libros muy lejanos. Hoy día hay muchos grupos, se han abierto grupos en España. Acabo de tener una reunión con unas señoras en Chile, no se diga en Colombia ha habido Madres Valientes. Ya está habiendo un movimiento en ese sentido. Creo que cuando uno descubre la homosexualidad del hijo, sí busca, y creo que lo que busca es justamente algo así, que sea cercano, no algo lejano, no algo que te haga más difícil el reencuentro. Algo que permita que no nos separe el amor. Que no nos separe el amor. En el libro tú compartes un testimonio de toda una historia, de toda una aventura que nace a raíz de una noticia que te dan. Un día que tu hijo mayor, al volver de una pasantía universitaria, no lo has visto un año, él ha pasado un tiempo contigo de vacaciones y cuando se está marchando de regreso a Australia, te cuentan una noticia. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento dramático. Yo comienzo el libro con un no te creo, no puede ser así, una reacción totalmente visceral. Sí fue dramática mi reacción. En retrospectiva, ni yo misma podía creer que esa hubiera sido mi reacción, pero creo que es una reacción muy común y por eso la describo tal cual fue, no le pongo ningún adorno, porque creo que es importante que las personas que atraviesan ese momento y sienten y tienen estas reacciones puedan hacer una unidad con lo que yo les cuento, que no sea yo una persona que lo atravesó todo en una nube rosa, sino que pasó por todas las etapas que generalmente los padres y las familias pasan. Uh-huh. Entonces, y la noticia es de que tú te enterabas en ese momento de que tu hijo tenía gustos homosexuales, tenía esa preferencia sexual, y tú deseabas en ese momento que se revierta, dices mucho, ¿no? Hubo una primera etapa de pensar que se va a revertir, que se va a cambiar. Háblanos de ese primer momento, porque el libro nos va llevando por todo un viaje de las etapas que pueden pasar las familias, las personas que atraviesan esta experiencia como tú. Tú usaste una palabra que en ese entonces pues, se usaba mucho y se sigue usando, preferencia. Y ese concepto de preferencia es justamente el que te hace pensar que es reversible, ¿no? Porque el momento que tú te das cuenta que no es una preferencia, que es una expresión totalmente y completamente genuina de esta persona, porque uno prefiere un helado de vainilla y no un helado de pistacho, pero tú no prefieres ser homosexual, ¿no? Nunca. Yo no conozco un joven que haya preferido la homosexualidad, pero claro, como tú dices, ese es el concepto que tenemos, el concepto que está imbuido en la sociedad. Entonces, eso es lo que te hace reaccionar de esa manera, ¿no? Porque dices, se puede revertir. Él prefiere, no prefiere. Entonces, en ese sentido, casi todos los padres que han crecido en culturas tradicionales, religiosas, conservadoras, esa es su primera reacción, porque piensan que no debería ser, que él puede cambiar, que puede decidir ser otra cosa, y entonces, claro, ¿qué queremos nosotros, no? Que escoja algo que no nos incomode tanto.
pero no es así. Y eso fue parte de todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Llegar a entender que no es una preferencia y entonces podés comenzar a hablar de otra manera. Ya usé una palabra que muy centroamericana, podés, en vez de puedes. Tú dices ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en otro sentido la frase, explicando que al hacer eso la gente, o sea, al decir, bueno, no voy a ver el problema, o voy a aceptar que mi hijo es homosexual, pero no voy a conocer nunca a su pareja, ni a verle en este espacio con sus amigos, en esta expresión. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ahí es imposible establecer ningún tipo de relación en esa negación, en esa mentira. Y cuando tú decides que vas a ser ojos que ven y corazón que siente y afrontar todo lo bueno, lo malo, los altibajos, es cuando se produce como un cambio que nos lleva al resto de etapas, ¿no? ¿Cómo nos podrías hablar un poco más de ese ojos que no ven, corazón que no siente? ¿Y cómo se gira? Así es. Como dices tú, es esa negación, y entonces dentro de esa negación es muy fácil vivir como que no existiera. Yo siempre digo que estos jóvenes acaban siendo fantasmas en la familia, ¿no? Todo el mundo los sabe, y eso tengo que decirlo aquí, la mayor parte de la familia lo sabe y la mayor parte de los amigos saben lo que está pasando. Pero de una manera extrañísima hacemos esta cosa, este esfuerzo porque nadie sepa, ¿no? Y no nos exponemos a la realidad del joven. Entonces, al no exponernos a su realidad, a sus relaciones, a la vida que él quiere llevar, tampoco lo exponemos él al hogar, a la calidez del hogar, donde él podría florecer en su homosexualidad dentro de todas las normas de convivencia, de respeto que la familia tiene. Entonces, en realidad los dos sufrimos, tanto la familia como el joven, porque el joven, al sentirse apartado, buscará otros lugares, otras personas con quien apoyarse, y nosotros, al no aceptarlo, dejamos de ver al hijo en su totalidad, porque no es que solo lo dejamos de ver en su, en su homosexualidad. Dejamos de verlo en toda su magnificencia. Nos olvidamos de su carrera, de sus capacidades, de todo. Entonces hay un parteaguas muy grande entre la relación sana que podría ser y la que no es. Y creemos que nos evitamos el dolor. Como dices ahí, creemos que nos evitamos el dolor, no los vemos, no sentimos. Y muy por el contrario, ahí es donde comienza el dolor. Al final del libro hay los testimonios de tu familia y de la nueva familia que has ganado ahora, en la que comparten cómo fue atravesar esta experiencia cada uno de ellos y reconocen que todo arrancó contigo, Elsa, que decidiste dar el primer paso, tratar esta incomodidad. Ellos hablan de sacudir el lodo hasta que vuelva a ser agua líquida. Y eso es necesario en toda familia, ¿no? Que haya una persona, una primera persona, un hermano, un papá, una mamá que sacude ese lodo. Y después ir contagiando a familia, amigos. Pero tú hablas de un elemento externo más que es muy importante en muchísimas familias latinoamericanas y del mundo, la religión. Y la religión suele ser a veces un problema más que un camino de ayuda, lamentablemente, para tratar estos temas. Y en el libro tú lo dices que también enfrentaste eso. ¿Nos puedes hablar de eso, esas personas que sienten que su hijo, su hermano, al ser homosexual, ha caído en pecado, está rompiendo con lo que dice la religión? Eso todavía es común, es una realidad, pero yo siempre voy a la responsabilidad personal. Porque es una pregunta que me la han hecho muchas personas. Yo, por una parte, tuve mucha suerte, porque tuve contacto con dos sacerdotes maravillosos que tenían otra visión, y recibí mucho apoyo de ellos, y yo también les di apoyo en el sentido de que trabajé con los jóvenes y las familias. Pero la mayoría de los casos no es así, porque hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia todavía sobre el tema. Entonces yo creo que no es fácil culpar a la iglesia, pero no. También nosotros somos responsables y tenemos que aprender que con madurez tenemos que caminar esa ruta de la responsabilidad para ir cambiando esto, no solo con amigos y familia, pero también en el entorno, en la iglesia,
en nuestros grupos de oración o donde sea que la gente tiene su apoyo religioso. Yo siempre digo que cada uno de nosotros puede hacer un cambio en cualquier parte, y es verdad. Entonces, si bien es cierto, también ha sido responsabilidad nuestra no llegar donde los pastores, donde los sacerdotes, donde las personas que dirigen nuestro grupo religioso, y comenzar a plantear una nueva realidad, comenzar a plantearles que puede haber otra posibilidad. Como todos o la mayor parte de la gente que sigue la religión católica, por ejemplo, sabemos las últimas declaraciones del Papa son asombrosas, que todo joven homosexual tiene el derecho de ser apoyado, amado y cuidado por su familia, y que la obligación de cualquier familia católica es hacer eso. Lo dijo clarísimamente, hizo una declaración fenomenal en relación a todas las religiones del mundo, porque no es la católica, todas las religiones del mundo tienen grupos muy, digamos, en contra de la homosexualidad. Entonces no es solo eso, pero estamos cambiando y las cosas no cambian a la rapidez que uno quisiera. Vamos, pero vamos caminando. Y por ejemplo, hablas en un momento de que ya se le ha dicho a alguna familia lo de tu hijo, pero a alguna parte de la familia tú mismo le dices es que no están preparados. Y luego ya reconoces hoy, con el paso del tiempo, 10 años después, en la escritura de este testimonio, que la que no estaba preparada eres tú. Claro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros escondemos esto a ciertas personas diciendo es que no está preparado para saber lo de mi hermano, lo de mi familia? Y somos nosotros los que no estamos preparados para hablar. Y casi siempre es así, ¿eh? La verdad que casi siempre el que no está preparado para hablar es uno mismo. Y asombrosamente, en este caso, y lo digo después, estas personas que yo pensé que no estaban preparadas, tal vez fueron las más preparadas. Las más preparadas, las más que acogieron de una manera especialísima a mi hijo. Y yo pensaba que eran las que menos preparadas iban a estar. La que no estaba preparada a hablar con ellos fui yo. Y eso es muy común, es importantísimo entender que esa es una realidad para casi todos los padres. Aún hoy sigue habiendo diferencias, siguen habiendo cosas que no compartirás con tu hijo. Él se alejó de la religión, de la fe que practicaba la familia, por lo que mismo que se relata en el libro. Y es interesante porque eso es algo que hay que entender en las familias, ¿no? Nunca vamos a llegar a pensar igual, y a veces el pensamiento de los padres es formar una familia para que todos luego sean igualitos, y eso nunca será el camino, ¿no? Sino construir un hogar seguro, de armonía, en el que cada uno pueda ser distinto, único, pensar. Creo que eso es importantísimo, porque como uno de los pilares, una de las cosas que más aprendí en todo este proceso fue la importancia gigante que tiene escuchar al otro sin tratar de imponer nuestra verdad, sino verdaderamente estar interesados en la experiencia del otro. Y tienes toda la razón, una familia saludable es aquella que se mantiene fuerte a pesar de que tienes opiniones diferentes. Hoy día en el mundo, estamos en un mundo tan tribal, o piensas igual que yo o no estás conmigo. Y la verdad que no es así. Podemos tener divergencias, podemos pensar diferente, pero con inmenso respeto. Yo creo que eso es muy importante. Un punto climático en el giro de la relación con tu hijo fue cuando tú le dijiste que tú también estás sufriendo, que a ti también te está pasando esto, de no es fácil tener un hijo homosexual. Y solo ahí tú pudiste comprender cómo será para él. Si yo solo como mamá me cuesta hablar con los tíos de esto. Claro, fue un momento de inflexión en nuestra relación. Cuando realicé en su totalidad que él había pasado exactamente por las mismas etapas que yo había pasado. Y eso es la regla común de todo este proceso. Un joven en general se tarda de 5 a 10 años en poder aceptar su homosexualidad y salir del closet. Imagínate, de 5 a 10 años. Ayer hablando con un psicólogo dijo, ese es el tiempo. No, muy difícilmente salen antes de eso. Entonces, calcula qué pasa en ese corazón, en esa mente, durante esos 5 años. El miedo,
la visión de que no lo van a querer, que lo que ellos más temen perder como jóvenes es el apoyo familiar y es uno de los que más pierden. Entonces, todo este miedo hace con que ellos vayan esperando. Ahora, el problema es que cuando salen, ellos ya han pasado todo el proceso y esperan que la familia inmediatamente los acepte. Y no realizan que la familia va a tener que pasar por el mismo proceso. Entonces, eso es bien interesante. Y creo en el libro, muchos jóvenes lo han leído y me dicen, ahora entiendo por lo que pasaron mis padres. Sobre todo si han llegado a un final feliz, ¿no? Y yo me preguntaba, este libro, no sé si le gusta a la generación actual, porque los libros actuales, los que más venden son estos que dicen en 30 minutos y en 5 pasos cómo superarlo. Pero este es un camino de 10 años y de lo que te entiendo no hay otra salida, ¿no? Más o menos. Así es. Y yo creo, mira, puede, o sea, para el joven sí, y conste, nosotros aceptamos a Carlos de un periodo mucho menor, ¿no? De 3 años o algo así. Sí, ya sabes, estos programas de autoayuda de en 7 pasos, ya cambié mi vida, pues lo que no te dicen es la cantidad de trabajo que realmente requiere hacerlo, ¿no? Y ese es el tiempo que pasa. Este no es un libro de autoayuda, es sencillamente un tender la mano para los padres y las familias que van a atravesar eso y decirles, miren, hay un camino posible. ¿Quieren recorrerlo conmigo para que vean todo lo que pasamos? Es una experiencia que comparto con ustedes para ver si se les hace más fácil. Porque cuando tú lees un testimonio o lees algo así, tal vez ya vas entendiendo las etapas a medida que van pasando. Por eso también hice el esfuerzo de hacer esas preguntas al final de cada capítulo. Tú tuviste la oportunidad a raíz de esta experiencia con tu hijo de conocer muchísimos testimonios, de conocer muchas más experiencias. ¿Qué has descubierto en común? ¿Qué es lo que más podría ayudarles a hacer este puente, que es de lo que va tu libro, de que de lado y lado nos entendamos y podamos empatizar? Primero, para los padres y los que no están pasando por una situación así, entender el inmenso dolor, el miedo por el que pasan estos jóvenes. Es muy profundo, tú lo ves en los testimonios y yo sí creía que era importantísimo que ellos tuvieran una voz en el libro. Y también como sociedad y como familias entender la importancia infinita del apoyo que les podemos dar. Y ese apoyo no es solo la aceptación, una aceptación puertas adentro o así, sino es una verdadera integración de estos jóvenes en su totalidad como seres humanos dentro de las familias y de la sociedad. No podemos decir, cuando ayer hablando digo, aceptar, tolerar, son palabras que denotan que nosotros somos superiores y los otros son inferiores, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de integrar, de tomar el todo de esta persona y hacerla parte del todo de nuestra familia y de la sociedad. Yo creo que es importantísimo y yo no sé si a otras personas les pasará, pero yo hablando con estos jóvenes y cuando les pedí sus testimonios, realmente lloré. Es que hay unos testimonios dramáticos. Entonces creo que sí es importantísimo que veamos ese dolor, porque mientras lo mantenemos lejos, lo que digo, cuando hablas de la homosexualidad como un grupo lejano, tenés la autorización de despreciarlos y hasta de usar violencia en contra de ellos, porque hay mucha discriminación. Pero cuando ya ves y sientes lo que esa persona pasa, lo que es, cómo sufre, ya estamos hablando de otro nivel de entendimiento. Yo tengo 2 últimas preguntas del libro y de tu experiencia, pero antes, tú mencionabas, ayer estábamos hablando, porque ayer estuviste presentando aquí en Librería Rayuela, en la casa que ahorita estamos teniendo la entrevista, este libro. Lo presentas en el Ecuador, en el país en el que naciste, aunque estás radicada en Centroamérica, también un poco experiencia, más contacto con México, con Estados Unidos, quizás más distante con el Ecuador. ¿Por qué publicarlo aquí? ¿Por qué de tu propia plata inviertes en traer libros acá al Ecuador para que podamos leer esta historia tuya? Yo tengo todavía muchísimos amigos aquí y cuando escribí el libro se lo mandé a una amiga
Ella conocía a Carlos Alberto desde chiquito, estuvo con nosotros justamente antes de la pandemia, estuvo en la boda de mi otro hijo, conoció al que es esposo hoy día de mi hijo. Entonces ella dijo, oye, hay tanta gente en el Ecuador que yo más o menos conozco, de la que sé, que está atravesando por esto. Entonces cuando ella me lo dijo, le mandé 10 libros para que ella, y era la prueba inicial, no era la versión final. Entonces le dije, bueno, si le sirve, repárteselo a gente que tú conoces y todo eso. Y comencé a recibir respuesta al libro. Y entonces dije, bueno, poquito a poco, en lugares donde yo conozco gente, donde puedo comenzar a hacer una diferencia. Y fue esa la razón por la que decidí publicarlo aquí en el Ecuador. Además, el Ecuador es mi casa, yo amo el Ecuador y pensé que sería una bonita oportunidad de compartir algo de mi vida que creo que puede ayudar. No, esa sin duda es un tema que aquí sigue siendo muy importante, un tema que no ha salido del tabú a pesar de que se han intentado dar pasos de socializarlo en la asamblea, en las tribunas populares, y el libro seguramente va a llegar muchísimo a los hogares, va a servir muchísimo. Quiero hablar ahora de un momento feliz. Tú ahorita mencionabas de esta amiga que estuvo en la boda de tu hijo. Se menciona por parte de tu nuera que para ella ese fue el momento como climático de toda esta experiencia, cuando se casaron tu hijo menor con tu nuera y estuvieron también siendo parte de la celebración Carlos y Adrián, tu hijo mayor y su pareja. Háblame de ese momento que parece que fue como el momento de gozo pleno por fin después de toda esta nube negra. Sí, a mí me encantó el testimonio de Elena, mi nuera, fue de los que me hizo sonreír muchísimo, porque yo se los pedí y los publiqué tal cual, ¿no? Sin filtro. Y ella dice en su momento que ella estaba con un poco de reserva porque decía es mi boda, pero al final los más importantes van a ser ellos, porque todo el mundo va a estar hablando de esta pareja de homosexuales que son parte de una familia, ¿no? Porque no es algo muy común que se ve. No se ve muy comúnmente en nuestra sociedad. Y entonces su sorpresa fue que nadie mencionó el asunto. Y para ella dijo, ¿cómo es que me pude ni siquiera preocupar por esto? ¿No? Es un testimonio verdaderamente muy, muy feliz y que creo que realmente hace como una fotografía de ese momento y del momento al que hemos llegado, ¿no? Ya todos saben. Carlos Alberto también, con sus amigos en Centroamérica, va rompiendo modelos, ¿no? de integración y todo. Entonces, la felicidad, la paz que se siente cuando la verdad de una situación es lo que es impresionante. Es impresionante. Yo invito a todas las personas y familias que pasen por esto, que los invito a que puedan saborear ese momento de plenitud, de alegría, de aceptación total e integración y de muchísimo amor. Elsa, muchísimas gracias, qué gusto poder charlar contigo, qué bueno haberte podido conocer antes de que partas de vuelta a El Salvador. Gracias, y yo encantada y muy feliz de en un futuro cercano poder tener el libro en Mr. Books y agradecidísima con esta oportunidad. El programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Books 593.